¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy les prometo un programa profundo, jugoso, cargado de información. Vamos a arrancar conversando con Fernando Vilela, el gran experto en la nueva ciencia de la bioeconomía. Él es docente, académico, y con él vamos a recorrer este nodo central de la bioeconomía, que es la soja, y lo que ha ocurrido desde que irrumpió en el mundo y en la Argentina, y evaluar un poco dónde estamos parados y cuál es la perspectiva futura. Y en el mismo camino de profundizar y ver presente y futuro, vamos a conversar con Mariano Winograd. Mariano, que viene con su historia de experiencia en frutas y hortalizas y hoy muy metido en lo que es la actividad agrícola en el periurbano, vinculado por supuesto a frutas y hortalizas y otras cuestiones, pero con una mirada mucho más sistémica, mucho más global. Me parece muy interesante lo que podamos conversar con él, que lo agarramos en el medio de la ruta, porque siempre anda de un lado para el otro, y hoy nos va a contar un poco dónde estamos parados con esta cuestión de la agricultura periurbana, la hidroponía y todas las nuevas tendencias. Así como siempre, estará con nosotros Jorge Castro dando su visión sobre este momento tan particular del mundo y de la situación agroalimentaria. Enseguida empezamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Bueno, la soja ha estado de moda en estos días, el famoso dólar soja, que disparó toda esta corriente de $1 para cada actividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, de hecho, hubo resultados, el gobierno puede esgrimir o exhibir algún resultado, un flujo anticipado de dólares, y en estos días nos cruzamos con un par de cuestiones que son realmente muy interesantes. Una es que, bueno, la soja pasó a ser medio el alimento básico de la transición dietética, pero también del consumo humano directo. Y la soja tiene una historia muy rica en la Argentina, que la reflejó muy bien Fernando Vilela, redondeando un concepto que me parece que es clave, que es, bueno, la soja es un nodo central de la bioeconomía. Ustedes saben, Fernando Así es. Vilela el director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, y queremos entonces conversar a fondo con él sobre este concepto de lo que ha generado la soja como nodo de la bioeconomía. ¿Cómo está, Fernando? Bien, muy bien. Muchas gracias, Héctor. Bueno, efectivamente, la soja a lo largo de la historia ha sido un nodo central en distintos aspectos, ¿no es cierto? Este cultivo originario de China, que se expande a los países vecinos por sus propiedades alimenticias humanas, es la mejor proteína vegetal en términos de conformación de aminoácidos, etcétera, junto con el budismo, que tenía una raíz vegetariana. Esa situación hace que este cultivo sea uno de los que transcurre junto con este pensamiento religioso. En Japón, finalmente, llega también y
la verdad que nosotros traemos el nombre de soja o soya de una palabra japonesa, ¿no? Que es algo así como soyu, no sé cómo. Bueno, marca una primera expansión desde las llanuras chinas hacia los vecinos, ¿cierto? Eso fue teniendo distintos ingredientes a lo largo de la historia. Llega a Europa, a los jardines botánicos, a los Estados Unidos a principios del siglo XX recién, pero a partir de la Segunda Guerra es que empieza la plena expansión, acompañado de otro que es la transición alimentaria, ¿no es cierto? La incorporación de proteínas animales a las dietas juega un rol importante en algunos países, que se potencia a partir de la aparición de la vaca loca, esta enfermedad que aparece en Europa y que genera la prohibición del uso de las harinas animales, ya sean de sangre, de carne o de hueso. Entonces, hay que buscar la cantidad de harinas de pescado que podrían ser otra alternativa estaban limitadas por el impacto ambiental y las cantidades, ¿no es cierto? Entonces aparece la soja. La soja, entonces, es parte de la solución y cuando hay una tercera ola, que es China como jugador relevante a nivel mundial, esto, bueno, termina de generar esta especie que era relativamente marginal en las pocas décadas en el quinto producto más cultivado a nivel global por sus características de calidad en términos de proteína, ¿no es cierto? Eso hace también que haya una especialización de países, ¿no? Cuando uno mira el porcentaje de la producción que se exporta de los distintos granos, sin ninguna duda el que tiene el porcentaje mayor, más de una tercera parte de lo que se produce es la soja, porque requiere, digamos, es un producto más caro, requiere ciertas tecnologías y ahí Latinoamérica o América Latina o el Mercosur han sido jugadores imprescindibles en este juego. En este punto, Fernando, me viene a la memoria y me parece que apuntala muy bien lo que vos estás comentando sobre esa primera oleada, digamos. Cuando yo ingreso en el periodismo, en el año 72, yo había cursado cultivos industriales, había visto algo de soja en los papeles, nunca en la vida real. Sí los porotos, porque eso lo mostraban, pero la planta no la conocíamos. Además la cursábamos en invierno y se sembraba en primavera-verano. Así que para verla había que ir al INPE de Cerro Azul, en Misiones, o Cerrillos en Salta, y Piquín. Bueno, no teníamos ni idea de esto. Pero de pronto recibo cables en el diario, en la época de las teletipos y demás, con uno de estos especialistas, digamos, que teníamos ahí, los señores de azul, que cortaban los cables y se lo ponían en la canastita de cada sección. Y a mí me llenaban de papel perforado que cuando me lo leían hablaba de la crisis de la anchoveta peruana, ¿no? Claro. Y yo decía, ¿qué es esto de la anchoveta? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y leyendo, eso cuando me transcribían los cables, me entero que la anchoveta peruana era la fuente de proteína de todos los alimentos balanceados del mundo. O sea, todo bicho que camina y va a parar al asador hasta los años 70 se alimentaba con harina de pescado. Y fíjate que eso es lo que le va a dar lugar poco tiempo después a la irrupción de la soja como la gran alternativa. No había más No había harina más. de pescado, la anchoveta había colapsado. Después me enteré que también fue por una cuestión de niño-niña, ¿viste? Que había migrado de cardumen, pero Perú, que vivía de eso, de pronto tuvo dificultades y por eso era tan importante. Gracias. Así que ahí hubo un hito. Desde entonces la soja irrumpe fuerte en el esquema sudamericano, primero Brasil y después nosotros, que estábamos haciendo nuestros pininos, empezamos a crecer. Vamos a ir hilvanando esta historia, porque es riquísima y tiene algunos hitos, digamos, que son fundacionales. Al principio la soja apareció también como un problema en la pampa húmeda, porque para sembrarla, muchos quemaban los rastrojos de trigo para hacer la soja de segunda, claro, y no era sustentable. Y después, cuando se empieza a descubrir la alternativa de
la siembra directa no teníamos los herbicidas, Claro. necesitábamos otro salto, y ahí viene lo que vos has relacionado con esto, ¿no? Lo que es la ¿Qué? irrupción de la oleada biotecnológica. Así es, en el 96 Argentina es un pionero en la aprobación de la soja transgénica, la soja resistente al glifosato, y entonces se armoniza todo este panorama que estás diciendo, ¿no es cierto? La necesidad de cultivar una especie de alto valor, incorporándola a la rotación. Una especie que además fija nitrógeno a partir de la consociación con los rizobios. La siembra directa que algunos pioneros venían desarrollando hacía ya algún tiempo, y la posibilidad de utilizar este herbicida en campos que hasta el momento estaban invadidos de múltiples malezas, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy bien mi paso por la facultad también, pre-soja. Soja era también 2 carillas del curso de cultivos industriales, que el gran problema que había con sorgo de Alepo y con otras malezas gramíneas que estaban siendo un problema muy serio, ¿no es cierto? Entonces, la combinación de todas estas cuestiones hacen que sea virtuoso y que, bueno, comience una expansión que duró 2 décadas de crecimiento muy importante, a pesar que muchas veces las políticas públicas han jugado un rol de expoliar parte de la ganancia o de la productividad que este sistema tiene, ¿no? Hay que hacer notar que Argentina tiene pocas eh, cadenas que pueden competir abiertamente con el mundo, eh, y que la de la soja, sin ninguna duda, es la estrella, ¿no es cierto? A pesar de que 1/3 de lo que se produce se lo lleva el Estado antes de empezar a hablar del resto de los costos y del resto de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces Argentina hoy, a partir de una obra de infraestructura que también fue importante, central en este juego, que es la hidrovía, que acerca los barcos a la zona de producción, o sea, los barcos llegan en la Argentina a un lugar que está muy cerca del núcleo productivo de lo que sale por esos puertos, a diferencia de Brasil o de Estados Unidos, que en un caso aprovechan el Mississippi, pero en el otro caso están bastante alejados de los puertos y, bueno, están tratando de armar una infraestructura, que la están armando, pero todavía no la tienen, ¿no? Entonces, ese conjunto de empresarios que apuestan a la tecnología, de las tecnologías modernas, de mercados hábitos de productos, de un cambio en la alimentación global, producto de centenares de millones de pobres rurales que pasan a las clases medias urbanas. Todo ese conjunto virtuoso hace que, bueno, podamos encontrarnos con este producto que en los puertos separa los 2 productos de más valor, que son la proteína, la harina de soja para esta alimentación, el aceite para el uso humano, la transformación de ese aceite en biodiesel, y en el proceso de la industrial de todo este conjunto que estamos hablando, por ejemplo, aparece la posibilidad de la glicerina de calidad farmacopea, el glicerol de calidad farmacopea, que Argentina también tiene liderazgo mundial. O sea, ahí hemos construido una potencia muy grande, aprovechando múltiples escenarios que el mundo está dando. Y eso que, cuando nosotros comparamos eh, los subsidios que dan los países de la OCDE, en la media están en torno del 10-12% de subsidio. En la Argentina es menos 20%. Eso quiere decir que para empezar a hablar, nosotros tenemos que ser al menos 30% más eficientes para poder ingresar a los mercados mundiales, ¿no? Tenemos que una barrera del 12 a favor, el 10 a favor, nosotros estamos 20% en contra, ¿no es cierto? En el caso de la soja, 33%. Esa potencia tiene que ver con empresarios, maquinaria, una figura relevante que tiene el sistema argentino, que es el contratista,
los biotecnólogos, etcétera, todo ese conjunto tan competitivo de la industria verde, tal como se llama tu problema de la Argentina, es realmente llamativo cuando uno analiza el contexto en el cual ha logrado ese desarrollo. Es muy rico todo lo que estás diciendo. Te proponemos hacer un breve corte y la vamos a seguir para redondear, que creo que con todos estos segmentos que has hablado de lo que es la soja, se redondea esa idea de que es el nodo central de la bioeconomía. Proteína vegetal para producir proteína animal o consumir como tal, aceite, biodiesel como combustible, glicerina, calidad farmacopea, todo esto es un buen botón de muestra de lo que es la bioeconomía a través de la soja. Seguimos enseguida, Fernando, por favor. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Continuamos en el campo de la industria verde. Estamos conversando con Fernando Vilela. Como eje central de la entrevista de hoy, el tema de la soja, nudo clave de la bioeconomía. Fernando se especializa en enseñar sobre bioeconomía. Y Fernando, un poco lo que hemos aprendido también y que tiene que ver con la biología es que todo lo que nace, se desarrolla y finalmente alcanza un plató, digamos una madurez y muere. Con la soja, ¿estamos en el nacimiento, en la madurez, en el crecimiento o está cumpliendo su ciclo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la soja como tal, como dijimos, pasó por varios ciclos y reformulaciones de acuerdo al uso que se le ha hecho, ¿no es cierto? Desde los usos originarios básicamente humanos a un insumo para múltiples industrias, la transformación en proteína, etcétera. Pero hacia adelante, ¿qué podemos vislumbrar? Además de que hay muchos países que todavía van a seguir aumentando su dieta en términos de proteínas animales. Este es un destino que va a durar unas décadas, sí, seguramente. Hay otros productos que se pueden realizar, ¿no es cierto? Hay unas historias de la década del 40 donde Henry Ford usaba un traje hecho a partir de soja, ¿no es cierto? Así como Pedro Viñó mostró en Maizar, uno hecho a partir de maíz, Henry Ford tenía uno hecho en base a soja y también construyó una carrocería de vehículos a partir de esto. ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque una de las situaciones que viene hacia adelante es seguramente la necesidad de que parte de lo que hoy es la química pesada, la química de los hidrocarburos, sea reemplazada por productos de base biológica. Y la soja, sin duda, tiene un montón de características que hemos mencionado y que la hacen como un jugador central hacia adelante. Incluso en algunos subproductos que hoy se están haciendo, digamos, en el caso de glicerina, Bioceres está trabajando y está produciendo bioplásticos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos usos en base de la biomasa generada a partir del gerenciamiento de la fotosíntesis, que producen moléculas complejas de múltiples posibilidades de uso, hacen que cultivos como el de la soja o el propio maíz vivan constantes renacimientos y reusos
debido a esa potencia de producir volúmenes importantes de biomasas con complejidades que les permiten adecuarse a cada instancia histórica, ¿cierto? El caso del maíz fue parecido, empezó como un cultivo de uso humano y hoy hay más de 1000 usos a partir de este grano que las comunidades americanas se dieron al mundo, ¿no? Bueno, la soja tiene esas características. Ahora, fíjate un dato, ¿no es cierto? Dijimos que provenía de China, ¿no es cierto? Desde el punto de vista agroclimático en el mundo, hay algunas clasificaciones, esa zona de China es agroclimáticamente semejante a las llanuras americanas donde se ha mejorado y perfeccionado el cultivo. Y el tercer lugar del mundo donde hay condiciones así de superficies grandes de esta caracterización de Token, que es el autor que las hace, es las llanuras de Argentina. O sea, este es un originario en un CFB de esta clasificación, se mejora en otro semejante y se expande fuertemente en un tercero que es el de la Argentina. Digamos, hay una conexión. Ahora, China hoy produce lo mismo que hace algunas décadas atrás en términos de soja, pero su consumo es muchísimo más alto. Ellos producen 15 más o menos, 15 millones de toneladas, importan 100. Cuando vos con Jorge Cuastro fuiste a principios de siglo allá a ver qué iban a hacer con sus granos, yo decía que ellos iban a autoabastecer, ¿no es cierto? No previeron el crecimiento del consumo de carnes que fue explosivo y que ellos no pudieron acompañar con su propia producción, ¿no es cierto? Hoy, antes dije que más de un tercio de lo que se produce se comercializa en el mundo y de eso 2/3 se lo lleva China, ¿no? Con 100 millones de toneladas más o menos. Entonces hay múltiples destinos que pensar desde el punto de vista del uso, del punto de vista geográfico y del desarrollo de tecnologías a partir de esta biomasa, ¿no es cierto? Si uno debiera pensar una estrategia política de largo plazo en términos de las cuestiones bioeconómicas, tendría que poner mucho recurso humano en la Argentina pensando en los nuevos usos del maíz y de la soja para reemplazar estos otros que vienen hoy de otros industrias que desde el punto de vista ambiental son insostenibles. Hoy en el bloque anterior colocaste el tema aquel de la harina de pescado colapsando y dándole lugar a la soja, que gracias a eso, gracias a la irrupción de la soja, la humanidad pudo mejorar su dieta consumiendo más proteínas animales, que fue lo que ocurrió desde mediados o fines del siglo pasado hasta nuestros días. Así que, y ahora me la dejás picando de nuevo al recordar aquel viaje con Jorge Castro hace casi 25 años, fue en el 98, donde realmente a mí casi no sé, me echan de una mesa porque mencioné a un experto norteamericano, que es Lester Brown, que acababa de escribir un libro que decía quién va a alimentar a China y planteaba esa problemática, diciendo, si los chinos seguían desarrollándose, iban a transitar hacia dietas de proteínas animales que se producen con proteína y energía vegetal y no había cómo abastecerse internamente en China. Y a mí me dijeron, ahí nosotros nos vamos a autoabastecer. En ese momento no importaban una tonelada de soja, año 98. Y hoy, como vos comentaste, importan 100 millones. El tema es que, bueno, ahora el mundo parece incorporando nuevas tendencias, está toda esta onda del veganismo, tanto basada en cuestiones éticas, por los derechos del animal, etcétera, etcétera, o por cuestiones ambientales, acusando a los animales de una parte importante de las emisiones, no solo metano, también dióxido de carbono, porque cualquier proceso de transformación implica mayor consumo de recursos. ¿Eso hace peligrar este mandato histórico de la soja? ¿Va a pasar que esto puede ser lo que les pasó a los jeques árabes con el petróleo, donde la humanidad ya decidió dejar de usarlo a mediano plazo?
No, porque cuando vos, si volvés a la historia de vuelta, hay pocos granos que vas a tener posibilidad de que reemplacen las carnes, o por lo menos parte de las carnes en las dietas, ¿no? Como proteína. Y la soja es una de ellas. Otras legumbres, de última, la soja también es una legumbre, pertenece a ese grupo botánico de las leguminosas, que por sus características pueden ser parte justamente de esa situación. Cuando uno hace las cuentas, uno va a encontrar justamente que hay pocos países que tengan la potencialidad y la competitividad para producir soja que pueda reemplazar esas carnes en hamburguesas a partir de vegetales, ¿no es cierto? Y ahí, de vuelta, nuestros países son centrales en esa situación, ¿no es cierto? El Mercosur, que es la gran potencia de proteínas y de granos actual y futura, juega de vuelta un rol, y me parece que esas proteínas, esos aceites, etcétera, en cualquier menú del futuro van a estar apareciendo. Por eso digo que es estratégico que nuestros sistemas científicos justamente se ocupen de esos usos, ¿no es cierto? De esos nuevos usos, de cómo mejorarlos. En Argentina ya hay empresas que se están dedicando a generar proteínas a partir de distintos tipos de leguminosas, justamente asociadas a esta industria que estamos diciendo, ¿cierto? Donde en cualquier caso, sea el alimento que sea, en algún lado tiene que haber fotosíntesis para generar producto. Aunque hagamos carne de reactor, hay que ponerle moléculas que en algún momento fueron producto de la fotosíntesis. Y somos, sin ninguna duda, grandes y muy buenos gerenciadores de esa fotosíntesis. Entonces, la condición está hecha. Los productos pueden cambiar, adelantémonos investigando, generando situaciones para que todo este sistema tan eficiente del cual está viviendo la Argentina, que debería ser acompañado por otros sectores como la minería, la energía, los servicios del conocimiento, etcétera, que no hagan que cada vez que hay una crisis solamente se piense en la bioeconomía, en la vaca viva para sacarle los recursos, y bueno, y a veces la vaca cuando se acostumbra a no comer se puede morir, ¿no es cierto? Ahí tenemos una potencia, Argentina está en condiciones, sus productores, sus sistemas, sus distintos actores que, como dije antes, van desde el contratista, el diseñador de maquinaria, el biotecnólogo, el empresario como nodo de toma de decisiones, tiene una característica muy apropiada, que si tuviera un contexto más adecuado, que básicamente no le pide nada al sistema, le pide que le deje trabajar tranquilo sin cambiarle las reglas de juego, creo que Argentina puede seguir pensando al menos en una parte en que este tipo de productos son parte de la solución. Muchísimas gracias, Fernando Vilera, por estos aleccionadores comentarios, este recorrido a través de la soja como nodo central de la bioeconomía. Será hasta muy prontito. Gracias, un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo de Industria Verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sin fines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Continuamos en el campo, la industria verde. Nos vamos a meter en un tema apasionante y con un apasionado. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Mariano Winograd, el gran experto
histórico en frutas y verduras, y hoy metido a fondo con esta cuestión de la bioeconomía, pero vinculada al desarrollo de la región periurbana, es decir, agricultura en las ciudades, en los conglomerados y demás, como una palanca muy intensa y con una perspectiva extraordinaria. Queremos saber, Mariano, después de saludarte, qué es lo que estás haciendo. Siempre te agarramos en algún lugar, en general adentro del auto, porque no parás, estás en una autopista, te hicimos parar porque hoy tenemos que hablar con vos. Contanos cuál es tu visión respecto del rol de la bioeconomía en el conurbano o en lo que se llama más específicamente periurbano. A ver, allí yo decidí mi carrera en el 68, tenía apenas 12 años, llegué al Delta, todavía el Delta tenía las postrimerías de su apogeo productivo, que fue en la posguerra, cuando 50.000 inmigrantes europeos abastecían a la ciudad de materias primas, de insumos energéticos, de alimentos sanos, de biodiversidad y hasta de recreación. Bueno, a lo largo de mi vida siempre trabajé en el periurbano. Mi primera actividad profesional fue vender semillas en las quintas que iban de Escobar a La Plata. Tuve una quinta propia en el 79 en Mariano Acosta. En fin, siempre he recorrido este territorio, lo sigo haciendo. Justamente ahora me fui al costado de la autopista, estaba viniendo desde Escobar. Lo que ocurre es que hoy tenemos una nueva oportunidad para pensar esta agricultura periurbana. La sociedad actual urbana tiene preocupaciones propias del siglo XXI, que no tenía en el siglo XX cuando yo era joven, vinculada con las cuestiones medioambientales, cambio climático, los problemas de polución, el plástico, el agua, los ríos. Y hay un sector de la ciudad un poco equivocado que plantea que la solución entonces es excluir toda actividad humana fotosintética en los periurbanos, dejando, en fin, no se sabe muy bien qué. Vean el debate ahora frente a Rosario. No se entiende muy bien qué proponen, que haya bomberos, que haya policía, que haya una Gestapo. Pues bien, nosotros queremos hacer nuestro aporte a esta cuestión. Nosotros creemos que la presencia de productores es una alternativa para el desarrollo de toda Cuenca, inclusive de un humedal. La presencia de una producción inteligente, moderna, pensada, civilizada, republicana, es una alternativa ineludible para estos espacios. Y en este momento concretamente estamos, en fin, conversando con De la Torre, que ha sido intendente de San Miguel y procura ser gobernador. Estamos conversando con Lalo Creus, que procura ser intendente de Matanza. Estamos con un grupo muy preocupado por la cuestión del Delta. Y más recientemente, inclusive, llegué a un pueblito de piamonteses al lado de Cañada de Gómez, que se llama El Trébol. Y, en fin, ahora te voy a contar un poquito lo que me encontré allí. Qué interesante con esto. Bueno, vamos al grano. ¿Qué encontraste en el Trébol? Pues bien, en el Trébol me encontré dos amigos que estaban desarrollando el Trébol. Como fue declarado pueblo, ciudad o algo así, en fin, municipio hace poco, tuvo una elección desfasada de las elecciones generales santafesinas. Y entonces tuvo una intendenta electa el año pasado, una mujer que proviene del mundo de la medicina, con una lógica, en fin, de esta lógica postpartidaria o suprapartidaria o transpartidaria, una lógica territorial, comunal, local. Y entonces un grupo de amigos le propuso desarrollar un espacio que crezca la ciudad con 500 viviendas, pero que el financiamiento no venga dependiente del Estado, sino con recursos propios de la comunidad. Resulta ser que la estancia que está al lado del pueblo es de Wiliner, ¿cómo se llama la fábrica de lácteos de ellos? Ilolay, ¿verdad? Sí. Entonces, en fin, le compraron una tierra a Wiliner y me llevaron a proponer en un pueblo que decide de pronto hacer un barrio de 500 viviendas que cuesta algo así como $50 millones. ¿Qué podríamos discutir para destinar $5 millones a un proyecto de desarrollo periurbano fotosintético? Porque en los pueblos nos encontramos con esta ilógica que se pretende que 1 kilómetro en derredor del pueblo
como plantean que la agricultura está basada en insumos, prácticamente proponen la idea bucólica, ingenua, imposible, de que ahí no se haga nada o se haga una supuesta producción orgánica que es teórica. Entonces propuse, bueno, vamos a ver qué actividades productivas hay en derredor del pueblo. El pueblo es un pueblo de piamonteses, era un pueblo de tamberos, pero a medida que se fue sojizando, los tambos se fueron para el lado de Sunchales, Rafaela. Sin embargo, en el pueblo está la fábrica de Bocio, que fue una fábrica de ordeñadoras emblemática y que ahora pertenece a Laval. En fin, nos encontramos en ese pueblito en donde el agua prácticamente no se puede tomar porque es saladísima y la cooperativa tiene que hacer una filtración por ósmosis para que la gente la pueda tomar. 2 hidroponias, una quinta de durazno y ciruela. En el pueblo de al lado, Las Rosas, una quinta de higo espectacular. Y en el otro pueblo de al lado, San Jorge, el hijo de Víctor Truco, con una quinta de tomate espectacular. Así que en 3 pueblitos, que entre los cuales los 3 no juntan 50.000 habitantes, nos encontramos 5 establecimientos agrointensivos de excelencia. Y empezamos a conversar con ellos, a pensar, ¿qué puede hacer una ciudad del siglo XXI con su periurbe para que en lugar de estar desierta esperando que algún día la ciudad crezca, se pueda hacer una actividad fotosintética inteligente? En eso estamos. Que es más que interesante, y sé también de la inquietud, vos mencionaste a Lalo Creus, a lo que está ocurriendo un poco en La Matanza, en otros lugares, va llegando, la idea va calando porque sé que hay otros intendentes que están atrás de la misma cuestión, empiezan a descubrir que había emprendimientos hidropónicos dentro de su propio partido y lo tomaban como una cosa más y ahora de pronto se inquietan, ¿no? Me parece que estamos frente a un fenómeno realmente muy interesante. Lo de la hidroponía es muy interesante. Hace unos años atrás, mi amigo Héctor Huergo me contó cuáles eran las tendencias más importantes que generaban movimiento en el Silicon Valley. Eran la agricultura de precisión, el uso de los satélites, Big Data, GPS, para eficientizar los insumos y las maquinarias agrícolas, el mundo de la proteína postcarne, que iba a pasar cuando la alimentación no estuviera basado en la faena de rumiantes, sino en alguna otra alternativa proteica, y finalmente la agricultura sin suelo. En aquel entonces todavía el INTA objetaba la idea de la hidroponía y todos los bien pensantes sugiriendo que la hidroponía era para el primer mundo porque aquí en Argentina sobraba la tierra y el agua. Bueno, hace muy poco el chino Navarro inauguró la quinta del Movimiento Evita en Moreno, la cual hizo con el asesoramiento de Enrique Palmeiro, o sea, Escolas Ocurrentes, el Papa, y con el asesoramiento de Grobo, y para nuestra sorpresa incluye una quinta hidropónica. El INTA cambió este criterio y hoy día todo lo que había sido el trabajo de cultivo en sustrato, todo el aprendizaje en derredor de los sustratos que había hecho el ingeniero Ama y Nakama en San Pedro, hoy es la base para este boom de la hidroponía, de la agricultura sin suelo, de la agricultura en sustrato, que probablemente es un desafío gigantesco. Entiendo que días pasados tuviste vos mismo una charla con unos grupos holandeses que están planteando ideas en este sentido. Sí, exactamente, hay mucho interés. Esta es una compañía que está vinculada, es un poco la derivación de una compañía que vendía bombitas de luz, que era Philips, digamos, y ha evolucionado y ahora vende sistemas de iluminación artificial para la producción intensiva de productos hortícolas o hasta, toda clase de productos. Y esto es fenomenal porque es de pronto como que no solo nos independizamos del suelo, sino que nos independizamos del sol. Al sol lo podemos usar como una fuente de energía, igual que la energía eólica, pero esa energía la capturamos y la descomponemos en distintas longitudes de onda y la distribuimos de acuerdo a lo que necesita cada especie en cada momento. Ese es el mundo en el que estamos, no es lo que viene, sino donde ya está y está en la Argentina. Si un municipio muy grande como La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes y 70 kilómetros de largo, se plantea que la agricultura es una alternativa para contribuir al uso inteligente del transporte, de la energía, del agua, de la logística, del empleo, del conocimiento, o un pueblito muy chiquitito de la Pampa Piamontesa de 15.000 habitantes se plantea lo mismo,
Entonces vinculamos agricultura con recolección de residuos y reciclado y compostado. Agricultura con el uso de suelos que no son aptos para habitación, pero pueden de pronto permitirnos hacer inclusive una agricultura en palafito. Agricultura en fábricas abandonadas que de pronto están en el centro del pueblo y que a veces permanecen 50 años juntando ratas y que podrían servir para producir alimentos. Ni que hablar cuando empecemos a hablar de hongos y otros recursos vinculados con la biología que resuelven problemas energéticos, habitacionales, etcétera. Entonces, la invitación: mañana se inicia un encuentro sobre periurbanos en Tecnópolis, es un encuentro importante. Hay que desterrar esta idea de que la única actividad que se puede hacer en los periurbanos es una agricultura Heidi del siglo XIX basada en carpidas y diálogo con las mariposas. Hay una agricultura moderna que se puede hacer en el centro de la ciudad, se puede hacer en un cohete que va a la luna, se puede hacer en la base Marambio de la Antártida y se puede hacer en cualquier ciudad de la República Argentina. En eso estamos. Agricultura como una solución a los problemas ambientales, sociales, culturales, laborales, políticos, energéticos, habitacionales del siglo XXI. Muchísimas gracias, Mariano. Te dejamos seguir en la autopista y nos has metido a nosotros en nuestra propia autopista hacia el futuro. Está hoy ya entre nosotros. Será hasta muy prontito, Mariano. Bienvenidos al periurbano fotosintético. Abrazo. Sos un genio. Continuamos en el campo de la industria verde. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Y ahora nuestro habitual espacio con Jorge Castro. Y Jorge, el mundo se está complicando. Así parece. ¿Cómo lo ves? Mirá, Héctor, la guerra de Ucrania, con el efecto combinado con las sanciones comerciales impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, han desatado 3 crisis mundiales. La crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis inflacionaria. Esto, lo que es al mismo tiempo, es para los grandes países productores de agroalimentos, como es el caso de la Argentina, es una enorme oportunidad en el sentido de exigirle aumentar su producción y sobre todo multiplicar sus exportaciones en los próximos 10, 15 años. Al mismo tiempo, esto se produce en una situación de crisis mundial, donde, por ejemplo, en lo que se refiere a la producción agroalimentaria, hay un aumento de la sequía en el mundo, que afecta tanto a los Estados Unidos como al norte de África o a la India, y también a la Argentina. Por lo tanto, esta es una situación de crisis generalizada, de largo plazo, que le ofrece a la Argentina oportunidades, pero también es un enorme desafío. Y sin embargo, aparecen algunos elementos que conviene rescatar, porque en términos globales, lo que está ocurriendo es que a medida que la crisis se agrava, hay un aumento de las inversiones en gran escala a las startups de agrícolas, esto es, a la innovación agrícola en el sistema mundial. Hay una tendencia, en definitiva, a enfrentar la crisis con un aumento de la innovación. Y este aumento de la innovación se revela, ante todo, por un crecimiento de las inversiones en las nuevas tecnologías de producción agrícola. Muy interesante este panorama, cómo la crisis está estimulando una aceleración de estos desarrollos que estamos viviendo día a día. Jorge Castro, tenemos que seguir intensamente todos estos procesos. Hasta prontito.
Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Favot, marca emblemática en pulverización, se renueva para estar a la altura de tus desafíos. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sin fines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Bueno, creo que hemos tenido un lindo recorrido entre lo que hablamos con Fernando Vilela sobre la soja como nodo central de la bioeconomía y con Mariano Winograd con su visión sobre lo que podemos hacer en los periurbanos para superar conflictos y convertir a la actividad agrícola en palanca de desarrollo, limando esa aspereza que se percibe hoy, donde a veces se ve al agro como eso que está allá y nos molesta. Me parece que dentro de eso, y también un poco por lo que charlábamos con Jorge Castro y que nos plantea un poco cómo el mundo está buscando en una coyuntura crítica una salida a través de la innovación, de la tecnología, y aparecen las startups de todo tipo que buscan hacer cosas nuevas, hacer cosas viejas con métodos nuevos y buscar siempre en esa carrera de estar huyendo hacia adelante sistemas más amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo que permitan incrementar la productividad. Pero me quiero detener un segundito porque creo que además de lo que nos planteaba Fernando Vilela a través de la historia, tenemos un presente muy concreto sobre lo que significa la soja en la Argentina. El gobierno acaba de anotarse, yo no abro juicio de valor, sino que simplemente menciono lo que dice el gobierno, anotarse un poroto con esto de la soja, porque se planteó el ministro Sergio Massa, ministro de Economía, Nobel ministro de Economía, como principal tarea tratar de acomodar un poco la situación externa, la crisis de las divisas, la falta de dólares, a través de un mecanismo de corto plazo, pero que si uno lo piensa en términos de juegos de cartas, de bridge, cumplió el objetivo, se lo propuso y lo cumplió, e incluso lo sobrecumplió. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que un domingo, poco antes de partir hacia Estados Unidos, donde tendría encuentros con el Fondo Monetario y con grandes fondos y corporaciones financieras y demás, él necesitaba mostrar algo. Y lo que fue a mostrar es que era capaz de conseguir estabilizar un poco la situación con recursos propios entre comillas, porque los recursos a los que apelaba era lo que los productores estaban todavía aguantando como su caja de ahorros, que era la producción de soja de la campaña anterior. Él había prometido 5.000 millones de dólares, 1.000 en la primera semana. Bueno, no tuvo 5.000 millones de dólares, tuvo 8.000 millones de dólares de liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. A muchos del sector agropecuario la cuestión no les gusta, a mí tampoco, no me parece que esto sea demasiado plausible. Yo creo que fue simplemente una gambeta corta, inteligente, pero corta,
que permitió generar un ambiente más favorable para su negociación con los organismos internacionales de crédito. Y concretamente logró que el BID le prestara 1.500 millones de dólares, que después con el Fondo Monetario pudiera hablar en otros términos. En fin, logró calmar un poco a las bestias que parecía que se nos venían encima o que estaban al acecho de una crisis terminal en la Argentina. Bueno, una vez más lo digo, no fue magia, no fue masa, es la soja, nuevamente es la soja. No quisiera decir es la soja estúpido, porque ya lo hemos dicho varias veces, pero en última instancia, quedémonos con esto. La soja como metáfora de este sector competitivo que tenemos en la actividad agroindustrial en la Argentina. Hasta la semana que viene.